Hola, bienvenidos a Ye Perfumes. Últimamente estamos bastante acostumbrados a escuchar palabras como inflación, estancamiento económico, crisis económica. Venimos de una situación en la que acabamos de pasar una pandemia y sin haberlo terminado nos encontramos en medio de un conflicto bélico, inestabilidad política, crisis energética, crisis del transporte. ¿Cómo puede afectar todo esto al sector de la perfumería? ¿Cómo nos va a afectar esto a nosotros como consumidores? ¿Cuáles son los retos y los cambios a los que se está enfrentando este sector y que va a tener que realizar en el futuro? Vamos a hablar sobre todo esto en un momento, así que acompáñame. Pues bien, el escenario que tenemos enfrente la verdad es que no es nada sencillo. Nos encontramos en una situación en la que acabamos de pasar, ni siquiera se ha terminado, una situación de estancamiento debido a la pandemia del COVID. Ha surgido un conflicto bélico en Ucrania que ha generado una crisis energética y una crisis de transporte a nivel global. Nos encontramos también que veníamos de una situación en la que se estaba imprimiendo muchísimo dinero en Occidente. En Estados Unidos, por haceros una idea, se ha impreso en pocos años lo que se había impreso, en 2 años se ha impreso lo que se había impreso en 80 años de dinero. La verdad es que es una situación muy compleja económicamente, una situación difícil de afrontar y que está afectando a todos los sectores de la economía y por lo tanto también al sector de la cosmética. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, el sector de la cosmética mueve mundialmente aproximadamente 500.000 millones de dólares anuales. Solamente en Europa la perfumería mueve 7.000 millones de euros anuales. Para que nos hagamos una idea de qué es esto en nuestro día a día, en España se venden anualmente 79 millones de perfumes. Y teniendo una población de 50 millones, esto toca aproximadamente a 1,5 perfumes por persona, contando a todos los habitantes. Sabiendo los perfumes que tenéis algunos, es posible que mucha gente no esté usando perfumes y os los estéis acumulando algunos de vosotros, Pero como veis, volviendo al escenario que nos encontramos en un mercado muy potente. El sector de la cosmética es un sector muy potente y evidentemente se va a ver afectado por esta situación económica y estas crisis de las que acabamos de hablar. ¿Cómo está afectando esto a la perfumería? Toda esta crisis energética, toda esta crisis de transporte está poniendo el precio del vidrio por las nubes, así como del papel. Aproximadamente el precio de un frasco está aumentando en torno al 20-30%. Y el precio del packaging o de la presentación está aumentando del 35% para arriba. La verdad es que es un aumento de costes bastante importante. Para las empresas del sector que tienen amplios márgenes de beneficio o digamos que tienen unos rangos de venta de unidades muy amplios, esto es fácilmente asumible. Para empresas, sobre todo el sector nicho, que tiene tiradas más cortas y que se ve mucho más impactada por los frascos y por el packaging, la verdad es que esto no está siendo tan fácil de asumir. Y os voy a poner algún ejemplo. La división de lujo de L'Oréal, que se encarga de cosmética de lujo, que entre otras marcas, digamos que gestiona Tom Ford, Kilian y algunas otras marcas, indica que maneja unos márgenes de en torno al 20 al 25%. Y os voy a poner un ejemplo práctico. Este bote de Kilian, de Angel Share, que creo que lo podéis ver bien. Como veis, es un bote con un diseño realmente detallado de cristal. La tapa es de plástico, pero como veis es realmente detallado. Es muy elaborado. ¿Sabéis el coste que tiene este bote o este frasco? El coste es enorme cuando estamos hablando de tiradas que no son muy amplias. A lo mejor en perfumería de diseñador estamos hablando de tiradas que llegan a los miles, las decenas de miles en algunos casos,
Y en perfumería nicho estamos hablando de centenas, podrían llegar a 1000 en algunos casos, pero contados. Normalmente estamos hablando de que una marca nicho hace tiradas en torno a las 500, menos incluso, y llegando a las 1000 como mucho. Así que estamos hablando de tiradas muy cortas en la que tenemos que hacer diseños de botes muy elaborados, como este de Kilian, de Andy Elshier, y esto tiene un coste increíble. A lo mejor muchos no lo sabéis, pero el mayor coste de una fragancia de este tipo está en la presentación, en el packaging, en el cristal, más que en el líquido. Y dirás, pues vaya timo, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo porque es un pequeño inciso que estoy haciendo. Cuando tú compras un cuadro, no estás comprando el lienzo ni la pintura que están utilizando. Estás pagando por el arte que hay detrás, estás pagando por la originalidad. Y lo mismo pasa con la perfumería de autor. No estás pagando solamente por la presentación, que es muy bonita, no estás pagando solamente por el frasco o incluso por el coste del jugo, sino que estás pagando por la creatividad, por la originalidad que han tenido realizando esta fragancia que desde un punto de vista es arte. Así que lo que quería transmitiros es lo difícil que puede ser para determinadas empresas asumir un coste elevado en los frascos. Os voy a poner otro ejemplo. Cherhoff. Fijaros en el packaging que hace Cherhoff. Es un estuche que simula cuero y dentro tenemos la fragancia en una cuna con unas sábanas aterciopeladas y encima tenemos un frasco realmente precioso con una presentación espectacular, con un tapón de metal bastante pesado, con muchos detalles. Y como veis, que suba el precio del frasco, que suba el precio del packaging en esos porcentajes del 20, 30, 35%, la verdad es que es un golpe fuerte. Y eso que estamos hablando de marcas muy potentes como Cherhoff o como Kilian. Imaginaos marcas más pequeñas, marcas más sensibles con márgenes de beneficio más pequeños. La verdad es que no es un reto nada fácil. ¿Cómo se soluciona esto? Evidentemente, subiendo los precios. Evidentemente, parte de esta subida de costes en los elementos más caros del perfume van a dar lugar a subida de precios. Y esto lo hemos experimentado en los últimos meses. Ha habido subida de precios en perfumería de diseñador y ha habido subida de precios en la perfumería de autor, que han podido llegar al 5%, al 10% en algunos casos, en otros casos incluso más, 15-20%. Pero una vez superado este reto, digamos que subiendo precios, la perfumería de diseñador ha podido conseguir cubrir esos márgenes, la perfumería de autor en algunos casos también. ¿Son los únicos retos a los que se enfrenta la perfumería? Pues no. Amigos, la crisis energética y la crisis de transporte está dando lugar a una crisis de distribución de la perfumería. ¿Qué quiere decir esto? Que una marca nicho que a lo mejor tiene una colección y para poder sacar esa colección depende de determinados suministradores de materias primas, está viendo cómo varios suministradores no le pueden asegurar la continuidad de la materia prima. Es decir, imaginaos que tenéis una colección en la que tenéis elementos clave para sacar esa colección y el suministrador os dice que no os puede asegurar el suministro de materia prima a corto, ni medio, ni largo plazo. La verdad es que es un destrozo increíble en la distribución de tu colección y por eso estamos viendo cómo en algunas colecciones está habiendo discontinuidad de algunas fragancias que siempre han estado en el mercado. Hablaba con mi amigo Nico, que es un representante de alguna de las mejores marcas nicho, y me comentaba que esto está generando grandes problemas y grandes quebraderos de cabeza a la hora no solamente de comercializar los perfumes que ya estaban en el mercado antes de la crisis, sino a la hora de lanzar nuevos productos. Me comentaba que esto está generando no solamente un problema de distribución, que lo está generando, sino también un problema de creatividad. ¿Por qué? Porque está limitando también
el rango de materias primas con el que las marcas pueden realizar nuevos lanzamientos. También esta crisis de distribución impacta también a los elementos de un frasco, a los elementos de la fragancia. Me comentaba mi amigo Nico que en la cánula digamos que es ese tubito que a través del cual llega el perfume al sprayador. Me estaba comentando mi amigo Nico que hay distribuidores que están dando listas de espera para la cánula de más de un año. Así que imaginaros lo que supone meterse en este terreno en este momento. Los que lo están haciendo, la verdad es que tienen muchísimo mérito. Pues bien, como os decía, todo esto, además de estar generando problemas de distribución que marcas de gran nivel lo tendrán más fácil de superar, para marcas pequeñas está siendo realmente complicado poder conseguir actualmente algunos materias primas o conseguir tener continuidad en la distribución de las fragancias en las que se basa su colección. Y como os decía y anticipaba Nico, esto está generando una crisis de creatividad, como os decía. No solamente por el hecho de disponer de materias primas, sino por el hecho de que las marcas quieren ir a lo seguro. Incluso marcas de autor. Las marcas de autor se están pensando mucho qué tipo de perfumería están lanzando. No se pueden arriesgar en esta situación a lanzar perfumes que puedan ser excesivamente retadores, excesivamente originales, que no puedan ser aceptados por gran parte de su público o digamos de su abanico de ventas, porque pueden tener un gran problema económico. Así que están yendo más a lo seguro, están lanzando creaciones que puedan gustar un poco más. Y estamos hablando incluso esto dentro del sector de perfumería de autor, que siempre se ha distinguido por la originalidad, por hacer cosas a lo mejor rompedoras, por a lo mejor proponer composiciones que a lo mejor abren el gusto a mucha gente o proponen algo que requiere un gusto adquirido que puede no ser del gusto del público en general, y esto vamos a ver cómo se va a reducir bastante en los próximos años. Las marcas van a ir más a lo seguro. ¿Qué ocurre con las perfumerías? Ocurre algo parecido. Las perfumerías no se quieren arriesgar en adquirir marcas que no tengan ya un bagaje en el mercado, que no tengan ya una cuota de mercado establecida o que no tengan ya unas propuestas que sean conocidas por el público y que garanticen ventas. Es decir, las perfumerías están muy reticentes a meter nuevas marcas o marcas muy originales, marcas que estén haciendo propuestas diferentes que pudieran no encajar o que pudieran provocar que hubiera un estancamiento de stock. Así que, como veis, la situación es compleja. Las marcas están intentando sortearlo como pueden, por una parte subiendo precios, por otra parte yendo más a lo seguro, negociando con sus distribuidores, limitando a lo mejor las materias primas que utilizan a aquellas en las que van a tener distribución y continuidad. Y bien, ¿cómo afecta todo esto en cuanto a números al sector de la perfumería? Pues amigos, ocurre algo bastante curioso. El sector del lujo se suele comportar muy bien en épocas de crisis. La verdad es que parece una locura, pero económicamente el sector del lujo parece que está protegido ante las crisis. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por tres razones. Primero, el sector del lujo en medio de una crisis suele verse como un medio refugio. Esto no le pasa tanto a la perfumería, que no es un bien que se revalorice o no es un bien que digamos se conciba como un método de inversión. Sin embargo, es posible que esto cambie en el futuro. Es posible que la descontinuación de varias fragancias o la dificultad de acceder a algunas materias primas pueda hacer que algunas fragancias se revaloricen, pero creo que no es el carácter principal de la perfumería. Pero sí lo son otros dos puntos que afectan en general al sector del lujo. El segundo punto es que las rentas más altas suelen verse menos afectadas por los momentos de crisis. De hecho, en la pandemia el número o el nivel de renta de las rentas más altas ha llegado a subir hasta un 20%.
Por lo tanto, los mayores consumidores de productos de lujo siempre suelen estar un poco protegidos ante estos momentos de crisis que afectan sobre todo a la clase media y baja. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es que a veces cuando se supera un momento de crisis se suele producir lo que se llama compra de venganza. Esto quiere decir que la población suele querer adquirir productos a los que se ha visto a lo mejor prescindido o ha tenido que prescindir o se ha visto impedido de poder adquirir algún tipo de productos durante una época de escasez o de crisis. Entonces se produce la necesidad de darse un premio, de darse un capricho y adquirir productos de lujo. Durante la pandemia ha ocurrido algo muy curioso, y es que el hecho de que la gente tuviera que estar recluida o tuviera que estar en cuarentena originó que la gente no gastase el dinero que tenía destinado a lo mejor a vida exterior y empezase a cuidarse un poco más. De hecho, mucha gente empezó a hacer ejercicio, a perder peso, a ponerse en forma, y mucha gente también empezó a adquirir un sentido de cuidado del cuerpo en base a cosmética también, incluida la perfumería. Así que todo esto ha hecho que durante la pandemia el sector de la perfumería haya crecido en torno a un 20, 30 y 40% en algunos casos. Ha aumentado mucho en las ventas durante la pandemia. Así que este tipo de crisis para el sector de la perfumería ha sido en parte beneficioso. ¿Qué va a pasar en el futuro? La situación económica que tenemos en el futuro es un poco distinta a lo que ha pasado en pandemia. Lo que ha pasado en pandemia es que la gente tenía recursos económicos que tenía bloqueados y que a lo mejor ha destinado a otro tipo de sectores, como ha sido la perfumería o el cuidado personal. Sin embargo, el reto económico que tenemos por delante es un poco diferente. Nos encontramos ante un momento de inflación. ¿Qué significa esto? Significa que la vida se hace más cara, los precios suben. El índice de precio al consumo, que es el índice que utilizamos en España, está en torno al 10%, es decir, el encarecimiento de la vida este año está llegando al 10%. Es decir, si tienes 1.000 euros a principios de año, este año rinden 100 euros menos. Estás perdiendo 100 euros de lo que rendían esos 1.000 euros a principio de año. Así que la verdad es que la situación no es sencilla. Para colmo, la economía está estancándose. No está creciendo todo lo que debía. Imaginaos que tenemos un proceso de inflación, es decir, suben los precios, pero suben los salarios, sube la economía. Es decir, sube el nivel de vida. Entonces podría ser algo que se pueda compasar. Pero están subiendo mucho los precios y la economía no está subiendo tanto. Por eso se habla de una palabra que es estanflación, es decir, inflación y estancamiento económico. Evidentemente la situación puede ser un poco diferente. Esto va a afectar un poco más a las clases medias, clases trabajadoras, y por lo tanto esta parte de los consumidores, y centrándonos ya en fragancias de diseñador, de fragancias nicho, es posible que se vea algo más afectado y es posible que se reduzca, yo creo, en el futuro, o se adapte un poco el mercado para poder adaptarse a este tipo de público. ¿Cómo podría adaptarse? Tal vez con el lanzamiento de formatos más pequeños, formatos a lo mejor más económicos, packs a lo mejor más económicos, algún tipo de formatos que sea más económico que las fragancias habituales de 100 mililitros, que puedan permitir y a lo mejor que el consumidor medio pueda seguir consumiendo, pueda seguir comprando fragancias de autor, fragancias que son un poco más elevadas, que son productos de lujo, pero a lo mejor con un precio más asequible. Así que, amigos, nos enfrentamos a bastantes retos dentro del sector de la perfumería. La verdad es que hay todavía desafíos, todavía hay algunas cosas a las que hay que adaptarse. El sector se ha adecuado muy bien a las crisis anteriores y seguramente sepa adaptarse a las nuevas crisis. ¿Qué pasará? Seguramente algunas marcas que tuvieran márgenes muy pequeños, marcas nicho, en las que el margen fuera bastante pequeño, van a sufrir bastante.
Es posible que veamos la desaparición de algunas marcas que a lo mejor no han tenido excesivo éxito. Veremos la consolidación de marcas importantes, marcas de diseñador seguramente seguirán igual, ajustando precios, ajustando colecciones, yendo a lo seguro en el mercado, que ya lo estamos viendo. Los últimos lanzamientos de diseñador no son nada retadores, van a lo seguro, y en nicho vamos a ver algo. Siendo perfumería de autor, siempre va a ser más original, pero veremos menos lanzamientos retadores o a lo mejor menos variación en las materias primas que se están utilizando. Un último reto que no os he comentado: ha habido un pacto que se llama Pacto Verde, que se ha realizado por los ministros de Economía de varias naciones, sobre todo del norte de Europa y desgraciadamente de España, que es nuestro caso, de algunos de los que estáis viendo este vídeo. No así como los primeros ministros de Francia e Italia y de productores de perfumería bastante grandes que no han firmado ese pacto, y ese pacto consiste en que cualquier materia prima que en grandes cantidades pueda ser nociva o pueda tener algún alérgeno o algún tipo de efecto nocivo para la salud va a prohibirse en cosmética, aunque sea a niveles muy pequeños donde no es nociva. Y esto va a afectar a un montón de materias primas, y esto sí que nos va a afectar como consumidores, porque es posible que en el mercado español empecemos a dejar de ver, cuando esto se aplique en el mercado, muchas fragancias que a lo mejor sí vamos a ver en países vecinos como Portugal o Francia. La verdad es que es una pena esto para el sector, y espero que haya tiempo para reconvertir este pacto, porque creo que no es algo muy sensato, no es algo muy razonable, creo que es una respuesta un poco sobredimensionada y que afecta muchísimo a la producción de fragancias basadas en esencias naturales. Así que vamos a ver cómo se comporta el mercado. El mercado se adapta muy bien, es un mercado fuerte, potente, como os decía, maneja volúmenes muy importantes, sabe adaptarse muy bien y forma parte de algo que digamos es algo muy personal, ¿no? Es algo de cuidado personal, es algo de identificación, sobre todo las fragancias nicho, es algo con lo que la gente suele identificarse, el consumidor busca algo que le represente o un mensaje que quiera transmitir. Evidentemente, si tienes que elegir entre algo de primera necesidad, esto no lo es. Ser sabios, hacer listas de las fragancias que vais a comprar, intentad comprarlas en época de descuento, no os encaprichéis excesivamente, pero sigamos manteniendo vivo el sector, siempre con responsabilidad, siempre con inteligencia. Lo primero es tener una economía saneada, lo primero es ver esto como arte, como una afición, como algo que no es primera necesidad, y poder disfrutarlo de una forma sostenible. Lo mejor que le puede ocurrir al sector es tener compradores sostenibles, compradores que tienen una economía saneada, que son inteligentes comprando, que no se dejan encaprichar excesivamente y luego nunca van a poder disfrutar otra vez de este sector. Así que seamos todos responsables, esto no es primera necesidad, va a haber subida de precios, va a haber retos, va a haber cambios, y vamos a tener que adaptarnos un poco a lo que traiga el futuro. Vamos a ver qué ocurre y lo seguiremos comentando en este canal. Espero que te haya resultado útil este vídeo, que te haya resultado interesante. Si te gusta lo que hacemos en Gio Perfumes, suscríbete al canal y me ayudarás un montón. Dale un like y déjame un comentario. ¿Qué opinas tú? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuáles son los cambios que crees que se van a producir en el sector? ¿Y qué cambios vas a producir tú como consumidor, como comprador de fragancias? ¿Cuáles son los cambios que crees que tú deberías hacer para adaptarte a los nuevos tiempos que corren? Gracias por estar aquí, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto, amigos.